Jueves y toca café, café con. Hoy estamos un jueves más con estos espacios del Café con desde Actayo. Actayo es un acuerdo territorial de las comarcas Alto y Biobío en Piñén. Y llevamos una semana de lunes, junto con las jornadas de la Agenda 2030, trabajo decente y crecimiento económico. Lunes tuvimos toda esta agenda. Pasamos al martes completito también, interesante, muy muy interesante. Y ayer que estuvimos hablando de conciliación y teletrabajo y transformación digital. Y dentro del espacio pues mantenemos el café con 9:30, hoy jueves, y hablaremos con Ismael Senén de UGT PV, Montaña Vinalopó Vega Baja. Y después a las 12, gestión de salud y riesgos laborales con 3 ponentes que luego os los presento. Hoy estamos en este café con UGT y nos va... Uy, gracias, no. Y nos va a hablar Ismael, que lo tenemos ya por aquí. Ismael está en UGT País Valencià Montaña Vinalopó Vega Baja y va a ser un placer conocerte. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Y que nos cuentes, pues, principalmente esto de los sindicatos. Todos tenemos la idea de que, pues, están para proteger a los trabajadores, y del griego surgió y significa aquello de defender a alguien en un juicio, significa protector. Pero cuéntanos tú, que nos lo explicarás mucho mejor, ¿qué es un sindicato, Ismael? Empezamos por la parte más básica. Bueno, yo creo que es sencillo de resumir lo que es un sindicato, ¿no? Un sindicato simplemente es una agrupación de trabajadores que se unen para conseguir o defender sus derechos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una herramienta hoy por hoy en un mundo globalizado como el que tenemos, pues que exista esta herramienta fundamental para defender no solo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sino que es muy importante el papel que tiene el sindicato a nivel social y económico mundial, ¿no? Uh-huh. Y defender los derechos de los trabajadores de esa agrupación. ¿Y para qué sirve? ¿Defender qué tipo de derechos? Bueno, pues principalmente yo decir, ¿no?, que en el año 2018 ya la UGT conmemora 130 años de historia, que no son pocos. 130 años de luchas, ¿no?, y de logros sociales que la gente a veces olvida, ¿no? Cuando uno tiene un derecho consolidado, conseguido, parece que viene, ¿no?, con el nacimiento. Y yo creo que los derechos, los ciudadanos y ciudadanas deben de saber de que han conseguido muchos de ellos este trabajo y el esfuerzo de muchas mujeres y muchos hombres durante la historia, ¿no?, para conseguir, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas. Antes no existía la jornada laboral de 8 horas, no existía el derecho a vacaciones, no existían una serie de derechos que se han ido consiguiendo con esa exigencia, ¿no?, de esa asociación de conjunto de trabajadores en las diferentes empresas, en los diferentes sectores. Y solamente eso es en lo que respecta a la implicación o la exigencia de estos derechos individuales recogidos en lo colectivo, ¿no?, del conjunto de trabajadores. Una herramienta fundamental tiene que ser la negociación colectiva. La negociación colectiva es la herramienta fundamental de la que se dotan los trabajadores para, en diálogo con las empresas, pues equilibrar, ¿no?, esa balanza del reparto de la riqueza, tanto para que las empresas obtengan sus beneficios, para que los derechos tengan una calidad de vida y un empleo de calidad, como, pues bueno, yo creo que estos últimos años estamos demandando continuamente, ¿no?, un empleo de calidad y con derechos, ¿no?, donde las personas, el conjunto de trabajadoras y trabajadores, tengan esa posibilidad de proyectar ese futuro, ¿no?, ese proyecto de vida que cada uno como personas necesitamos. Uh-huh. Fíjate que hace años, ¿no?, cuando surgió aquello 1700, 1800, que se prohibía esa unión de trabajadores para cualquier tipo de defensa o reclamo, y hemos avanzado, como tú bien dices, muchísimo a la hora de poder, pues bueno, tener más fuerza en esas actuaciones a la hora de defender ciertos derechos. ¿Hay un mínimo de trabajadores de empresa, un número mínimo para poder tener una agrupación sindical? ¿Es obligatorio a partir de qué número de trabajadores o cómo va esto? Sí, bueno, depende de la cantidad, como tú bien decías, del número de trabajadores, pues implica recoger en la normativa una composición, ¿no? Se llama, o la gente tiene más entendido, los comités de empresa. No son cuando hay empresas a partir de 50 trabajadores, pues ya se puede constituir un comité de empresa que puede ser de 5
de 9, de 13 y va subiendo según la cantidad de trabajadores que tenga la propia empresa. Cuando no supera ese número, pues tienen la posibilidad de agruparse en llaman los delegados, ¿no? Son los representantes de esa pequeñita empresa, a través de 3 delegados, pues son establecer esa mesa de diálogo con la empresa para exigir, ¿no?, esos derechos o la protección, ya no solo derechos. En esto también está en juego muchas veces la protección de la salud de trabajadores, ¿no?, donde en ese diálogo con la empresa, ya no solo en los comités de seguridad y salud, sino a través también de los delegados de las pequeñitas empresas que tienen comité, para equilibrar, ¿no?, y que la salud de los trabajadores, el trabajo es importante, pero también su salud. Por lo tanto, hay que proteger la salud cuando se ejerce en el trabajo. Así es. Y a nivel de qué implica, por ejemplo, para un trabajador unirse a esa agrupación sindical. Pues bueno, es un derecho y además reconocido en la propia Constitución, ¿no?, del sindicato que constituimos. Somos uno de los engranajes, ¿no?, del sistema democrático de nuestro país y, por tanto, su papel y relevancia está reconocido en el título preliminar, ¿no?, del artículo 7 de la Constitución española, donde están también los partidos políticos, ¿no?, y otras instituciones. Y me decías que cuál es el interés, ¿no?, que recoge un trabajador, ¿no? La implicación. Yo como trabajador, por ejemplo, de una empresa, ¿qué cosas tengo que hacer si formo parte de una agrupación sindical? Pues es muy sencillo, ¿no? La representación de los trabajadores se ejerce a través de elecciones democráticas en todos los centros de trabajo. Y cuando promovemos unas elecciones sindicales, cuando en una empresa los trabajadores se unen y quieren tener esa representación sindical a través de nuestras siglas, que son la Unión General de Trabajadores, pues promovemos unas elecciones sindicales. En estas elecciones los trabajadores eligen, ¿no?, a sus representantes y una vez que estos trabajadores han sido elegidos democráticamente, pues ya pasan, dijéramos, a ser la voz, ¿no?, a través de la UGT para exigir sus derechos. ¿Qué realizan? Por lo primero es afiliarse, ¿no? Se afilian al sindicato, tienen una serie de derechos como es, pues, asistencia jurídica gratuita, un montón de formación, y no solo formación externa, sino para nutrir su propia su formación impersonal, sino también dentro de la propia empresa, poder ir evolucionando y no quedarse siempre en una, digamos, la capa baja, ¿no?, de los salarios, y es que ir progresando una formación que muchas veces es muy adecuada para las propias empresas, ¿no? Yo creo que el mayor activo de las empresas son sus trabajadores y cuando sus trabajadores están bien formados, pues la viabilidad y el futuro de la empresa yo creo que es mucho mejor, ¿no? Y como empresa, ¿qué cosas debo de tener en cuenta? De repente, pues alguien plantea, pues mira, queremos tener representación sindical, esto lo llevamos a dirección, los trabajadores, y a partir de ahí entiendo que la empresa debe de poder generar un espacio para que se vote, se presenten los candidatos, ¿no? Sí, eso está recogido en la ley electoral y en el momento que se hace el preaviso, que se llama así, el preaviso a una empresa a elecciones sindicales, hay 30 días que se hace todo el proceso, ¿no? Desde la presentación de candidaturas, se registra en trabajo y automáticamente en 30 días se producen esas elecciones. Vienen a ser como unas elecciones normales de política. Y ese preaviso entiendo que tiene que ser por escrito. Sí, ese preaviso se presenta a la empresa, se le comunica que se van a realizar elecciones sindicales, se presentan las candidaturas, que tienen que haber candidatos, por supuesto, para poder presentar elecciones. Tiene un proceso de 30 días y a los 30 días los trabajadores, pues, a esa candidatura que ha sido presentada en la empresa, pues se vota, ¿no? Y una vez que se vota, pues ya tiene esa representación sindical que es la voz o el interlocutor con la propia empresa. Vale. Y hemos oído pues actuaciones varias, ¿no? Por ejemplo, de sindicatos, como son las contrataciones colectivas u otro tipo de medidas. ¿Cuáles destacarías tú como más relevantes de las medidas que lográis o habéis estado logrando en la zona? Bueno, yo en un tema fundamental, yo provengo de una multinacional donde he podido vivir de primera persona la necesidad, ¿no? Cuando un trabajador o trabajadora se presenta a representar a los trabajadores, la iniciativa es simplemente mejorar las condiciones que de por sí ya tienen en su contrato, ¿no? No solamente estamos hablando de logros económicos, también hay logros sociales, ¿no? Como el derecho a la mujer, como esto
último que se ha conseguido, que es una exigencia de los sindicatos, que es el permiso de paternidad. Yo creo que estamos en un país democrático y tenemos que luchar por la igualdad en toda su amplitud, y por lo tanto es un reconocer, ¿no?, que las obligaciones de los hombres con las mujeres para atender lo que no de por sí es de ambos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que los progresos en la igualdad vienen también, como decía, no solamente son derechos económicos, son los derechos sociales que a través de la sociedad vamos volcando, ¿no? No solo puede ser el plan de igualdad, la protección de los trabajadores a través de la prevención de riesgos de la salud, ¿no?, donde hay normativas que exigen a las empresas su determinado cumplimiento, donde un trabajador tiene que tener unos medios de protección mínimos para poder ejercer su labor. Estamos hablando de planes de igualdad, de prevención, de, bueno, tema económico, pero que no es lo único. Podríamos hablar del tema de la educación, el tema de la salud. Yo creo que hoy, en este año de pandemia, pues se está visualizando pues que es verdad que tenemos una sanidad buena, ¿no?, el conjunto de los mejores países con una sanidad, pero se ha puesto en evidencia pues ciertas carencias, ¿no?, que hay que reconducir. Eso de tener un sistema sanitario público muy bueno, en esta pandemia se han visualizado pues ciertas cuestiones que hay que mejorar, ¿no?, como la rapidez, cuando hay una pandemia de este tipo, ser ágiles, ¿no?, para que este impacto sea el menor posible, que además tiene un impacto y está relacionado directamente con la economía, como estamos viendo, ¿no? La pandemia ha puesto de manifiesto que la salud va de la mano de la economía, pero también la economía va de mano de la salud, ¿no? Y por lo tanto, con esas experiencias muchas veces que hacemos a través de la Unión de Trabajadores, como puede ser una herramienta que no está ahí, que hemos tenido que ir elaborando con el diálogo social, con la mesa del diálogo social, como puede ser los ERTEs. Hoy los ERTEs han puesto de manifiesto, afortunadamente para todos, para empresas y trabajadores, pues que no estaríamos hablando de otros datos de desempleo en nuestro país, en nuestra comunidad y en nuestras comarcas. Gracias a los ERTEs muchas empresas han podido mantener, ¿no?, esa ayuda del Estado, y a su vez los trabajadores han podido obtener una parte de su salario. Y eso ha minimizado el impacto que hubiese tenido en la economía. Y por lo tanto nosotros exigimos, ¿no?, y estamos exigiendo continuamente, que mientras que dure esta situación económica de pandemia y de salud, pues tiene que prorrogarse los ERTEs, ¿no?, para que sea ese colchón para empresas como para... Normalmente hay gente que cuando escucha el tema de los sindicatos y puede que no esté muy a favor de su existencia y lo cuestione, hablan también de, bueno, está muy bien defender los derechos de los trabajadores, ocurre que también hay obligaciones y hay veces que no se cumplen con esas obligaciones. No sé esto, si también intervenís o por dónde... Obligaciones respecto a... No entendí la pregunta. Las Sí, obligaciones... de defender derechos de los trabajadores está muy bien. Ocurre que también hay personas o empresarios que dicen, mira, todo esto está muy bien de defender vuestros derechos. Ocurre que empezamos a ver derechos cuando empezáis a cumplir obligaciones, que hay veces que no se cumplen las obligaciones que se requieren también, ¿no? Pues los derechos van sujetos a esas obligaciones. El salario es a cambio de esa labor que realiza el trabajador. Por lo tanto, en el momento que el trabajador está ejerciendo su trabajo, ya está cumpliendo con su deber, y el deber es de ese cambio de salario por trabajo. Entiendo que es una cuestión de cumplimiento. Los trabajadores tienen que cumplir con su obligación a cambio de ese salario a la hora de ejercer su labor en la determinada empresa, sus horas que están estipuladas y en todo continuo. Yo creo que la UGT defiende en todo momento. Ha demostrado incluso que aquellas empresas que tienen representación sindical son las empresas que tienen futuro y que están funcionando súper bien. Las empresas donde no hay representación sindical, las cosas no funcionan. Y yo creo que se pone en evidencia que el diálogo social es necesario, no solo en la empresa, sino en la familia, en el día a día, ¿no? Por lo tanto, las empresas tienen unas necesidades y los trabajadores en otras. Entonces hay que conjugar ese equilibrio de necesidades y obligaciones. Por supuesto que aquí tiene que cumplir todo el mundo, los trabajadores, pero también los empresarios, cuando tienen que hacer su contrato laboral en condiciones, cuando tienen que realizar sus jornadas y tienen que tener su contrato no maquillado. Precisamente estamos hablando de una provincia que, desgraciadamente para nosotros, que estamos denunciando continuamente, pues tenemos unas cifras de economía sumergida
pues muy grandes, ¿no? Y eso pues va en contra, ¿no?, de esa recuperación económica para empresas y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión de todo el mundo. Aquí todo el mundo tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero también exigir nuestros derechos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, es curioso también porque después te encuentras un poco de todo, no sé si a vosotros os ocurre, empresas que quieren hacer bien las cosas, quitar los sobres y este tipo de cosas, después llegan trabajadores a lo mejor algo molestos o enfadados porque se les está poniendo en nómina, antes la mujer no sabía de esta nómina, ahora ya lo sabe, o temas de que le toca pagar más impuestos o hacer la declaración de la renta porque ya sube ese mínimo que está cobrando anualmente. Esto es un caso que yo he visto en distintas empresas también, que quieren hacer bien las cosas y se encuentran con que los trabajadores se enfadan por este tipo de medidas. Bueno, yo creo que tú estás hablando de las declaraciones de la renta de las personas, ¿no? A través de los impuestos y de IRPF, ¿no? Es lo que me preguntas. Y el quitar ese dinero que, bueno, suele venir bajo sobre por las horas extras y demás, pues que a fecha de hoy, como tú bien estás diciendo, esa economía sumergida todavía está presente Presente, claro, está tan presente que muchas veces la falta de recursos públicos, los recursos públicos se obtienen de ahí, de los impuestos que pagamos todos, empresarios, trabajadores, ciudadanos en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, las cosas no vienen de por sí, no son gratuitas, hay que sostenerlo y todos tenemos que contribuir en relación a nuestros ingresos. Por lo tanto, cada uno tiene que contribuir. De hecho, yo soy de los que defiende que cuando antes venga la desaparición del dinero, todo se pueda registrar, pues tenemos más capacidad de que la gente cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿no? No podemos seguir como se viene sucediendo muchas veces, que se paga en negro o sin IVA. Eso yo creo que hay que eliminarlo. Luego, las empresas, yo creo, como tú bien decías, esas empresas que cumplen su labor de proyectar su empresa, ¿no?, y de invertir en ella, ellos son los mismos que los primeros que tienen que apoyarnos a nosotros para defender que se erradique esta economía sumergida, porque aquellas empresas que no cumplen con sus obligaciones están ejerciendo una competencia desleal sobre las empresas que atienden a sus obligaciones, y eso tenemos que romperlo, porque hay muchas empresas que desgraciadamente pues se aprovechan de esta coyuntura. Tenemos el ejemplo de los ERTE muy reciente, tenemos constancia continua de empresas que solicitan un ERTE, se les da esa ayuda, el trabajador se va al desempleo, pero no se va al desempleo, sigue trabajando. Por lo tanto, estas situaciones las estamos denunciando continuamente a la Inspección de Trabajo. Por un trabajador está de ERTE, que está en el desempleo, está de ERTE. No está para seguir trabajando en la empresa, ir maquillando y, pues bueno, situaciones muchas veces que no se pueden admitir, ¿no? Entendemos de que si se da una ayuda a la empresa porque tiene unas dificultades económicas, por supuesto, todas las ayudas a la pequeña empresa. Las pequeñas empresas son las que tienen hoy en nuestro país, ponen un porcentaje muy alto de la economía y, por lo tanto, hay que ayudarlas a que se mantenga el empleo, pero también hay que exigirles, ¿no?, que sean fieles cumplidores de la normativa laboral que hay implantada en nuestro país. Ujú. Sí, me estás comentando también de las distintas medidas por las que estáis luchando a la hora del plan de igualdad, esa prevención y salud, los temas de economía sumergida. ¿Cuáles dirías que es el tema en el que más os gustaría conseguir y más empeño estáis poniendo en estos momentos aquí en el territorio? Pues mira, ahora mismo precisamente hemos visto en esta pandemia donde estamos, pues bueno, pues muy limitados a muchas acciones, ¿no?, en el conjunto de la sociedad. Hicimos una reivindicación muy recientemente, el pasado de este mes, que era ahora sí toca, ¿no? Ahora sí toca. Y hacíamos una exigencia a este gobierno de otras cuestiones para nosotros fundamentales, ¿no? Una de ellas era la derogación de la reforma laboral, porque se ha comprobado que esta reforma laboral no ha servido para crear puestos de trabajo, lo único que ha hecho ampliar la dualidad del mercado de trabajo, una contratación temporal que supera en los límites de cualquier país de la Unión Europea, esa regulación de las pensiones o la subida del SMI, que es el salario mínimo interprofesional. Seguimos exigiendo, ¿por qué? Porque entendemos y somos grandes defensores de que con buenos salarios la economía y las empresas van a funcionar mejor. No es posible mantener un país con unos salarios mínimos tan bajos. Ahora se ha subido, estamos hablando de subir el SMI a 1.000 euros y acercarnos a ese 60% del salario medio que está recomendado por la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, hay que ir subiendo ese salario mínimo interprofesional, porque
hay que entender que cuando uno dice de subir el SMI, hay muchos trabajadores que lo tienen superado con su convenio colectivo, pero hay muchos sectores y muchas empresas que su regulación salarial va acogida a este SMI. Por lo tanto, estamos hablando de salarios muy bajos. Todos somos conocedores, tenemos familia donde hemos conocido pues, trabajadores formados que han ido a trabajar y han estado cobrando menos de 300 euros, ¿no? Yo creo que ese salario tiene que ir subiendo progresivamente para que ayude, ¿no?, a ese impacto, a ese crecimiento de la economía. Porque yo tengo una fórmula para mí que es muy sencilla, ¿no? Las empresas producen. Si una empresa produce, alguien tiene que comprar ese producto. Si no hay un nivel adquisitivo apropiado para la masa social, pues difícilmente van a poder introducir esas producciones o esos productos que cada empresa genera, ¿no? Yo creo que es ese equilibrio que tenemos que conseguir entre todos y todas. Salario mínimo, y por no hablar también de la categoría profesional en la que te contrata. Pero mira, Ismael, tenemos una pregunta por aquí, un par de ellas. ¿Qué acciones se están realizando desde el sindicato en cuanto a la Agenda 2030 en temas de empleo digno, a nivel de trabajo decente y crecimiento económico? Pues bueno, yo creo que la Agenda 2030, incluso ayer creo que fue, semana se ha reconocido la aprobación por España de la Carta Social Europea, donde incluye, ¿no?, como país donde recoge estas cosas. La Agenda 2030, nosotros estamos inmersos en ella, somos los primeros defensores de que hay que conjugar la sostenibilidad del sistema, no solamente como decimos, de lo verde, pero en lo verde va incluido lo social y por lo tanto es necesario que las empresas hagan empleos sostenibles con una calidad sostenible del empleo, de la vida de las personas en el conjunto de la sociedad, pero sobre todo muy importante también reconocer, por ejemplo, ese destino que tiene el 0,7 que aporta la UGT, y eso hay que verlo, ¿no?, a la aportación que tiene la UGT continuamente para aquellas, no recuerdo ahora el nombre. Quiero decirte que con la Agenda 2030 la UGT está impulsada continuamente la defensa, no solo en cada ayuntamiento o en cada comarca, para defender esa sostenibilidad del sistema a través de los salarios y la vida social digna, ¿no?, que nos permita avanzar como sociedad en su conjunto. Fenomenal. I mira, nos pregunta Alissandre, hi ha en alguns països europeus com Alemanya una legislació que permet la participació en organització, propietat i beneficis dels treballadors en les empreses. Quin nivell de participació veu en les nostres comarques? I creu vostè important que hi hagi creixement i per què? Es que se ha cortado un poco la... No he entendido bien. Son tres preguntas. ¿Qué nivel de participación ves en nuestras comarcas? ¿Vale? Siendo que en Alemania, países europeos, la legislación permite esa participación, organización, etcétera, y parece ser que es alto el nivel. ¿Qué nivel de participación hay en nuestras comarcas? En cuanto ¿La pregunta es participación sindical, se refiere? De los trabajadores de poder participar en esa organización, defensa, etcétera, entiendo. Vale. Vamos a ver, nosotros entendemos que tenemos un nivel alto de participación. En la UGT concretamente contamos con casi 1 millón de afiliados. Yo creo que no hay organización que tenga esa cantidad de afiliados a la par que con comisiones obreras, ¿no? Representamos prácticamente el 35% de las empresas se producen en procesos electorales y tenemos esa representación del conjunto de trabajadores y trabajadores. Quiere decir, cuando negociamos los convenios sectoriales de las empresas, pues al final se benefician casi 11 millones de trabajadores, estén o no afiliados al sindicato. En esa representación que hay, pues yo creo que es muy positiva. Desgraciadamente, en otros países de nuestro entorno sí que la participación es inferior a la de España, ¿no? España está en unos niveles pues aceptables, quisiéramos mucho más, por supuesto. Vale, y ahí nos preguntaba también que si crees que es importante que vaya creciendo esa participación y los motivos por los que debería de ir creciendo. Por supuesto que debería ir creciendo. Yo creo que el conjunto de los trabajadores debe de entender que la forma de conseguir estas exigencias, ¿no?, estos derechos de un producto, un sistema productivo sostenible, con empleos de calidad, con derechos, ¿no?, pues unas pensiones dignas, pues tiene que reflejarse en ese conjunto de representación democrática que tiene el sindicato, ¿no?, a través de los trabajadores. Por lo tanto,
es necesario que los propios trabajadores entiendan que se tienen que afiliar porque al final todos somos trabajadores y trabajadoras, y cada uno en su ámbito, en su sector, es necesario que haya una representación porque al final, la gente dice, ¿pero qué son los sindicatos? Los sindicatos simplemente es la voz de un conjunto de trabajadores asociados, cada uno en su sector, para defender sus derechos, ¿no? Y por lo tanto, es necesario que los trabajadores se vayan afiliando para defender la negociación colectiva, que como decía al principio, es la herramienta más fuerte de la que nos dotamos los sindicatos para exigir, ¿no? Y demandar ese de calidad, esa protección de la salud, ya no solo para los trabajadores, para el conjunto, ¿no? Nosotros estamos continuamente demandando bienestar social, ¿no? Para nuestro proyecto de vida como personas y trabajadores y trabajadoras. Ok, está claro, Ismael. Y dice Luis, nos pregunta, buenos días, disculpar por llegar tarde, pero me gustaría saber por qué no se aplica o no se amplía, no se aplica más legislativamente la contratación de discapacidad. Bueno, pues eso es también unas reivindicaciones nuestras de ambos sindicatos mayoritarios, donde exigimos continuamente pues, que en las diferentes contrataciones públicas pues hayan beneficios, ¿no? Para que las empresas contraten a gente que tiene ese nivel de dependencia y que es necesario que se incluyan, ¿no? Y tengan también su proyecto de vida. Y por lo tanto, exigimos, claro que sí, en todas las empresas que tengan un porcentaje y de que estas personas son válidas como cualquier otra. La persona que tiene una pequeña, digamos, necesidad de... Sí, que son capacidades, pero que son personas que pueden contribuir al sistema con total normalidad como cualquier otro, ¿no? Todos son necesarios para contribuir al sistema social que tenemos. Por lo tanto, yo creo que UGT exigimos continuamente, tanto empresas privadas como empresas públicas, pues personas se les contraten en condiciones laborales como cualquier otra persona. Todos aportamos, sin duda que sí. Ismael, 20 minutitos de café que se han pasado volando. Nos ha quedado mucho más claro qué es un sindicato, qué tipos de medidas lleváis a cabo, cómo iniciar esa unión sindical también, y has quedado, bueno, clarísimo y muy interesante por todas las preguntas que nos están lanzando por el chat, así que agradecerte este espacio, tu tiempo y el esfuerzo en explicárnoslo. A vosotros, buenos días y buenas noches.